Vamos a ir a Génesis capítulo 25, versículo 20. El próximo mes, hermanos, vamos a tener un curso de Biblia para aprender en la Biblia. Vamos a aprender en qué parte está Génesis, en qué parte está Levítico, en qué parte está el Nuevo y el Antiguo Testamento. Vamos a Génesis capítulo 25 y vamos a ver una parte muy conocida de la palabra del Señor. Génesis, hermanos, es el primer libro de la Biblia. Amén. Génesis significa inicio. Amén. Inicio, hermanos, de todas las cosas, cómo fueron creadas, cómo fue creado el hombre, cómo cayó también el hombre, ¿no? Cómo cayó el hombre, y también la promesa de la redención. Y también Génesis habla, hermanos, de cómo Dios escogió a un hombre llamado Abraham, lo llamó para que tenga una parte importante, hermanos, en el propósito de la redención, porque a través de Abraham, hermanos, viene la simiente de Jesucristo. Amén. Vamos a Génesis 25, versículo 20, y vamos a leer esta parte y vamos a orar. Amén. Y vamos a meditar la palabra del Señor. Este tema yo lo he llamado Valora lo que Dios te ha dado. Amén. Siempre se dice de que no hay que mirar el vaso medio vacío, no hay que mirar el vaso medio vacío, sino que mirarlo medio lleno. Amén. Y son dos maneras de poder ver la vida, ¿no? Hay gente que tiene cosas, pero ve y siempre está enfocada en lo que le falta, ¿no? En lo que necesita. Una casa más grande, más artefactos, más comodidad, más beneficios, más dinero, y siempre están anhelando y deseando y queriendo más, ¿no? Y hay otra posición en la cual dicen, bueno, tengo esto, Dios me ha dado esto, y sé que puedo tener más, pero estoy agradecido. Entonces, aunque no parezca, son dos formas de ver las cosas, ¿no? Entonces, algunos ven, dicen, el vaso medio lleno, otros ven el vaso medio vacío. Entonces es importante, hermanos, que tengamos una buena perspectiva, ¿no? Dice en Génesis 25, 20. Dice, ¿todos lo tienen ahí, hermanos? Sí. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Voy a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. En él un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, o sea, 9 meses, he aquí había que gemelos en su vientre. Primeramente esta mujer no podía tener hijos, era estéril, y ahora iba a tener gemelos, ¿no ven? Y salió el primero, rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Amén. Después salió su hermano, clavada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y llamó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y pisó un potaje Jacob, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, y aquí que yo me voy a morir, ¿para qué pues me va a servir la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró a Esaú. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de sus lentejas. Y el Esaú comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Señor, te damos gracias en esta noche, porque tu palabra va a ser, Señor, disertada, hablada
expuesta, Señor. Sigue usando mi vida, Señor, para tu alabanza, para tu honra, para tu gloria. Señor, te pido en esta noche que toques los corazones, Señor, de cada uno, Señor, de las personas que están aquí en este lugar, Señor. Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Háblanos, Señor. Tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra nos redarguye. Tu palabra nos fortalece. Tu palabra nos alimenta, Señor. Tu palabra, Señor, nos da vida en abundancia. Vida eterna, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, vemos acá la historia de la vida de Isaac. Amén. Sabemos, hermanos, que los patriarcas de Israel eran tres: Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Dios llamó a Abraham, vino su hijo Isaac, vino Jacob. Sabemos, hermanos, la historia. Dice, hermanos, que cuando Isaac tenía 40 años, tomó por mujer a Rebeca. Amén. Dice que antiguamente, hermanos, ellos se casaban entre familias. Ustedes se dan cuenta. Porque Rebeca vendría a ser su prima. Amén. No había todavía, hermanos, toda una mezcla de los genes, mezcla, hermanos, de familias. Ahora es prohibido que se casen dos primos, ¿no? No está bien visto, ha ocurrido, pero no es visto. La Biblia tampoco no la aprueba, porque son sangre directa. Pero en ese tiempo, hermanos, la idea era fructificar y multiplicarse, ¿no? Todavía no estaba la ley. Pues, la ley viene con Moisés. Amén. Entonces Toma dice que a Rebeca, que era hija de su tío, amén. Y dice, hermanos, que Rebeca era una mujer estéril. Si ahorita nomás una mujer estéril, hermanos, es, vamos a decir, hermanos, entre comillas, mal visto, ¿no? Y siempre se murmura o se habla de una mujer estéril que no puede dar luz por tales motivos. Eso saben más los médicos que nosotros. Hermanos, en el tiempo bíblico era mucho más fuerte, porque una mujer estéril era una mujer seca. Una mujer estéril era una mujer que no podía dar fruto. Y una mujer estéril, hermanos, dentro del contexto judío, del contexto bíblico, era una mujer, disculpen la expresión, maldita, bajo maldición. Estaba seco su vientre. Entonces, hermanos, dice que no podía tener hijos. Pero vemos, hermanos, cómo su esposo, en este caso Isaac, dice que comenzó, a pedir. Amén. Oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. La mujer era estéril. Y comenzó Isaac a clamar a Dios, ¿no? ¿Cómo estaría Isaac orando, clamando al Señor para que pudiera tener descendencia? Era de vital importancia de que Isaac tenga descendencia, porque del linaje de Isaac iba a venir Cristo, ¿no? Entonces, hermanos, y Dios hace un milagro. Cuando nosotros caminamos en el propósito de Dios, caminamos en obediencia a la palabra, cuando caminamos, hermanos, conforme a lo que Dios ha establecido, porque Dios tiene planes y propósitos para cada uno de sus hijos, los milagros, hermanos, van a ocurrir. Dios comienza a respaldar nuestra vida espiritual. Si tú y yo buscamos al Señor y nos movemos en el orden de Dios y en los propósitos de Dios, Dios, hermanos, siempre te va a respaldar. Siempre va a respaldar lo que tú haces, lo que tú estás haciendo, lo que tú estás obrando. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con cada uno de sus hijos. Amén. Siempre el Señor va a tener un respaldo. Y Isaac no fue la excepción. Isaac dice, hermanos, que su mujer, hermanos, dice que concibió su mujer Rebeca. Y dice la palabra del Señor que había una lucha en su vientre y que ella se sentía, vamos a decir, quizás compungida, quizás se sentía triste, quizás se sentía confundida, y consultó al Señor, consultó a Jehová. Y el Señor le responde, 2 naciones hay en tu seno. Amén. Y 2 pueblos serán divididos de tus entrañas.
Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Vemos, hermanos, la historia también lo dice, que el pueblo, hermanos, que descendía de Isaac, perdón, de Jacob, viene a ser el pueblo de Israel. Amén. Pero también, hermanos, vemos que del otro pueblo vienen, hermanos, a descender los árabes. Amén. Los árabes vienen a descender del otro pueblo que viene a ser de Esaú. Y mira, ese conflicto entre los judíos, ¿no? Entre los judíos, hermanos, perdón, disculpen, me estoy confundiendo con Isaac e Ismael. Pero había un conflicto ahí, ¿no? Un conflicto ahí. Amén. Entre la descendencia de Jacob y la descendencia de Esaú. ¿Y por qué era el conflicto? Porque una descendencia iba a seguir a Dios. Amén. Y la otra descendencia iba a ser una descendencia impía. Cuando nosotros venimos a Cristo, hermanos, cuando venimos al Señor Jesucristo, tenemos, hermanos, la capacidad, tenemos el llamado y tenemos, hermanos, también la responsabilidad de que nuestra descendencia sea una descendencia que ame a Dios. Por eso que muchas veces vemos que los abuelos son creyentes, amén, los hijos son creyentes, amén, y los nietos son creyentes. O sea, hay una descendencia, un linaje que viene donde los hijos llegan a conocer al Señor. Amén. Pero también vemos de cuando hay personas que han dejado el camino de Dios y se han apartado, aún conociendo la palabra, aún sus padres sean creyentes, como no han decidido seguir a Cristo, su descendencia viene a ser impía. En el mundo, en las cosas del mundo, en los placeres del mundo, mientras la generación que está ahí con el Señor son cristianos, van a la iglesia, buscan a Dios, están en las cosas del Señor. No digo que sean perfectos, ¿no? Pero están ahí. Amén. Entonces, hermanos, eso es importante que tengamos en cuenta. Entonces, eso pasó con esto. Amén. Ya el Señor sabía y conocía cómo iban a ser estos dos muchachos. Cuando dice, cuando se cumplieron los días para dar luz, he aquí que había gemelos en su vientre. Y dice que salió el primero. ¿Cómo salió? Rubio, velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Ese era el primero. El segundo, hermano, dice que salió su mano grabada al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. No dice si era velludo, si era esto, o era lampiño, solamente dice que era Isaac, de 70 años, cuando ellos los dio a luz. Amén. No dice si Jacob era lampiño o también era velludo, pero sí describe Esaú, ¿no? Resalta dentro de su descripción que era un hombre velludo, era un hombre rubio, era un hombre, también dice, hermanos, que como cuando crecieron, cómo fueron y cómo mostraron su actitud, ¿no? Te das cuenta, hermanos, y nos damos cuenta que cuando nuestros hijos nacen y son bebitos y son pequeñitos y comienzan a crecer, y ya uno comienza a observar sus inclinaciones, vamos a decir así, a sus gustos, amén, comienzan a manifestar su carácter, amén, hermanos, comienzan a manifestar su temperamento, comienzan a manifestar si son alegres, o si son serios, o si son aburridos, o si son renegones. Ya comienza el niño a manifestar ciertas cualidades particulares que cada persona tiene. ¿Y qué dice? Que crecieron los niños, amén, y Esaú era diestro en la casa, hombre de campo. Ahora, si un hombre diestro en la casa y un hombre de campo, ¿de qué estamos hablando? Era un hombre rudo, amén, ¿estamos ahí? Era un hombre de campo. ¿Cómo es un hombre de campo? Fuerte, ¿sí o no? Fuerte, está en el campo, está cazando. Imagínate, tenía que cazar, cazaría jabalíes, cazaría sajinos,
cazaría, no sé qué cazaría, pero cazaba. Amén. Él iba con su lanza, quizás con su flecha, con su espada. Era un hombre temerario, amén. Era un hombre de campo, un hombre fuerte, amén. Las personas que están en el campo son hombres rudos, ¿no? Son fuertes, que siembran, que cosechan, ¿no? Era un hombre de campo, amén. Pero dice, hermanos, que Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas. Pueden ser gemelos, pero cada uno muestra su lado particular. Amén, su lado particular. Sabemos cómo era Esaú, que era el mayor, y sabemos cómo era Jacob, que era el menor. Ya estaban mostrando que, como estaban creciendo los niños, ya estaban mostrando su propio temperamento, su propia personalidad, sus propias inclinaciones y gustos. Y dice una cosa importante, y algo que nosotros los padres no podemos hacer, porque es un pecado grave delante de Dios. ¿Qué dice el siguiente versículo? Y amó, dice, a ver, léalo, Génesis 25-28, que dice, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Mira, ¿te das cuenta? ¿Cuántos de nosotros queremos un lugar, o mejor dicho, un hogar dividido? ¿Cuántos queremos nosotros como padres que nuestro hogar sea un hogar dividido? Donde cuando crezcan nuestros hijos tengan pleitos, tengan rencillas, tengan resentimientos y tengan amarguras. ¿Cuándo? ¿Sabes cuándo va a ocurrir eso? Cuando nosotros los padres tenemos preferencias por un hijo o por el otro. Ese es el peor error que puede cometer un padre. Porque los hijos no preferidos van a acarrear ¿qué? Van a acarrear siempre resentimientos. Y cuando los padres tienen problemas, están hermanos quizás con necesidades, le dicen, cara, ya ve que te ayude tu preferido. Amén. Que te ayude tu preferida. Eso es cuando mayormente en un hogar hay varios hijos, ¿no? Y lamentablemente, siempre en los padres, aún creyentes, hay ciertas preferencias por cierto hijo o el otro. Cosa que en un hogar cristiano, en un matrimonio cristiano, no debe ocurrir. Y si por algún motivo ocurriera, nosotros no debemos darlo a notar. Porque es verdad que un hijo puede ser más obediente que el otro y mejor con una relación con el padre. Porque es verdad. Yo lo he visto dentro de mi hogar. Nosotros, hermanos, por ejemplo, veíamos que una de mis hermanas tenía mucha relación con mi papá, por ejemplo. Llegaba a una confianza que nosotros no podíamos quizás igualar, ¿no? Amén. Amén. Entonces, hermanos, pero tenemos, hermanos, que entender que dentro de un hogar no puede haber preferencias, porque nuestros hijos van a crecer divididos. Y esto, hermanos, hizo Isaac y hizo Rebeca. Isaac amó a Esaú. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que comía de su casa. Isaac cazaba, iba al campo, traía un carnerito, traía una oveja, traía un sajino, un chancho, y papá, mira, acá está, te doy la mitad, así le doy un pedazo de sajino, ¿no? Pero dice que la mamá amaba a Jacob. No dice que no amaba a Esaú, no dice que Isaac no amaba a Jacob, pero dice que sí tenía una preferencia. Amén. Tenía una preferencia. Tenía, este es mi preferido, este es mi preferida, ¿no? Tenía una preferencia, cosa que la Biblia no recomienda dentro de un hogar, porque ese hogar va a crecer con resentimientos. Amén. Ahora, y guisó Jacob un potaje. Jacob era un hombre, dice, quieto, que habitaba en tiendas. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, vendría de cazar, vendría hermano de perseguir a un animal, lo correteó quizás y venía cansado de chaparlo, quizás no, ese día no lo pudo capturar, pero venía cansado. Y dijo Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Estaba preparando Jacob un plato de lentejas, estaba guisando un plato de lentejas.
Jacob sabía cocinar, amén. Estaba guisando un plato de lentejas. Dice, por tanto fue llamado su nombre Edom. Edom significa rojo, amén. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Ahora, hay una cosa muy importante. ¿Qué es la primogenitura? La primogenitura era la cualidad o la bendición que tenía el hijo mayor. Primogénito es el primer hijo de un matrimonio, de un hogar. Amén, es el primero, primogénito. La Biblia dice que Jesucristo es el primogénito de los muertos. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha resucitado y ha ascendido a los cielos. Antes que Jesucristo ascendiera a los cielos, los hombres de Dios no iban al cielo, sino que iban a una parte que se llamaba el paraíso. No los quiero confundir porque esa es teología. Pero los hombres que morían y que eran hombres de Dios como David, como Samuel, no iban al cielo, iban al paraíso. Por eso que hay una parábola que Lázaro estaba ¿dónde? Siendo consolado ¿dónde? En el paraíso. Cuando Jesucristo murió y resucitó, abrió el acceso al cielo. Amén. Y todos fueron llevados. Eso ya un momento enseñaré, eso ya es teología. Amén. Entonces, hermanos, el primogénito era el primer hijo del matrimonio. Era el primer hijo del matrimonio. Amén. Era el primero. Ahora, ser primogénito dentro de un contexto bíblico, hermanos, era una bendición. ¿Por qué? Porque como era el primogénito, era el mayor, le correspondía una doble dote de la herencia. O sea, los padres morían, en este caso Isaac y Rebeca Finis morían, la herencia de Esaú iba a ser el doble de la de Jacob. Amén. Iba a ser una doble herencia. Si tenían 10 casas, vamos a decir así, 2 eran para Esaú, amén, y una era para Jacob. Pero también, hermanos, era una responsabilidad, porque tenía que hacerse responsable de los negocios, hermanos, de la familia, responsable en aceptar, o sea, toda bendición siempre requiere una responsabilidad. Amén. Todas las bendiciones que Dios nos otorga como hijos de Dios, como creyentes, como discípulos de Cristo, también conlleva a una responsabilidad. Hay cosas que Dios nos ha bendecido, amén, nos ha dado, amén, pero también quiere el Señor que seamos responsables. Tenemos la salvación, amén, tenemos el llamado, tenemos el ministerio, tenemos la bendición de servir al Señor, de ser parte del cuerpo de Cristo, de ser hermanos en la novia de Cristo. Tenemos bendiciones como creyentes, ¿o no? Tenemos bendiciones, pero también se exige una responsabilidad. Toda bendición es algo que nos ha beneficiado. Dios es un Dios benefactor, pero Dios también exige responsabilidad de cada uno. Ahora, cuando Esaú, ya Jacob le dice, pero véndeme esto, y dice Jacob, Esaú dice, pero yo me voy a morir. ¿Para qué me puede decir la primogenitura? Cuando él hace eso, él está mostrando un desprecio. Amén. Está mostrando un desprecio. ¿Para qué me sirve esto? No está, mejor dicho, valorando lo que Dios le había dado. Por eso el tema se llama valora lo que Dios te ha dado. Dios había permitido, dentro de su plan, de su propósito, había permitido que Esaú sea el primogénito. Pero así como Esaú era el primogénito, Dios también sabía su corazón, conocía su corazón, sus inclinaciones. Y Dios sabía que en el corazón de Esaú, él no tenía amor por las cosas de Dios. No tenía amor por las cosas espirituales. No valoraba las cosas de Dios, sino que tenía en su corazón desprecio.
Jacob y Esaú son dos tipos de cristianos que están en la iglesia, que congregan, que han recibido a Cristo, pero mientras uno siente más valor a las cosas del mundo, porque la Biblia dice que Esaú venía del campo. Amén. Amén. Y el campo representa el mundo. Cuando Jesús dijo, miren el campo, están listos para la siega, el campo era el mundo. Esaú venía del campo, venía cansado del mundo. Esto habla de un creyente que más está buscando las cosas del mundo, que más está buscando las cosas temporales, que más está buscando las cosas que están en este mundo, pero que un momento dado ya no van a estar. En cambio, Jacob dice que era un varón quieto, era un varón estable, alguien firme, alguien que permanece, alguien que es constante en las cosas de Dios. Y era un varón, dice, que tenía amor hacia lo espiritual, porque él deseaba la primogenitura. Y cuando nosotros estamos en la iglesia y tenemos anhelo de las cosas de Dios, queremos aprender más de la palabra, queremos conocer más a Dios, queremos considerarnos, Dios está mirando y observando ese corazón. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que él dijo, ¿para qué le va a servir la primogenitura? Está sintiendo un menosprecio a las cosas que Dios le había dado. Nosotros, hermanos, los creyentes, no podemos menospreciar lo que Dios nos ha concedido. Amén, lo que Dios nos ha otorgado. Si Dios nos ha dado un ministerio, si Dios nos ha dado un llamado, si Dios nos ha salvado es porque tiene un propósito, tiene un plan, un objetivo. Amén. Entonces tenemos que tener ese aprecio. Tenemos que tener, hermano, ese valor. Tenemos que valorar, desear lo espiritual. Amén. Entonces dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió Jacob su primogenitura. O sea, lo vendió. Se lo dio. ¿Por qué Dios permitió esto? Porque Dios conocía que Jacob sí amaba las cosas de Dios. Y dentro de la iglesia, hermanos, nosotros tenemos que mostrar un deseo, un anhelo de aprender más de las cosas de Dios. Amén. De aprender más de la palabra, de aprender más de las cosas espirituales. Que nuestro corazón no se llene, hermanos, de esta vanidad del mundo. Porque en el corazón del hombre, ¿qué habita? Habita las cosas, hermanos, de querer el dinero, de querer el mundo, de querer más bienes, más comodidades. Y a veces, hermano, el creyente cae en esa trampa de solamente anhelar cosas materiales, anhelar cosas de este mundo, anhelar cosas que van a acabar, cuando deberíamos anhelar con más anhelo y profundidad las cosas de Dios que van a permanecer. Amén. Entonces es importante que tengamos un corazón, hermanos, bien centrado. Tú tienes que mostrar aprecio por las cosas de Dios. No podemos ser como Esaú, que mostraba menosprecio por las cosas de Dios. Cuando la Biblia dice y ve esta actitud, lo llama a Esaú profano. Hay un texto en capítulo de Hebreos que a Esaú lo llama profano. Alguien que no tiene valor por las cosas espirituales. Alguien que no tiene valor por las cosas sagradas. Alguien que no tiene valor por las cosas de Dios. Estás en la iglesia quizás años y años y años, pero no creces, no desarrollas, no buscas a Dios, no te consagras, no te metes con el Señor, no quieres llenarte del Espíritu Santo, sino que estás ahí dando vueltas, mientras otros están creciendo, están desarrollando, están llegando al ministerio. ¿Por qué? Porque han mostrado desde el comienzo un anhelo por las cosas de Dios. Porque ya te dije, Esaú representa al creyente que no anhela las cosas espirituales, que no valora lo que Dios le ha dado. Pero Jacob es el creyente que está anhelando, que está queriendo, no más dinero, no más bienes de este mundo, está queriendo lo espiritual, que permanece. Amén. Entonces dijo luego Esaú, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y Esaú comió y bebió, y se levantó, y así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Qué concepto entendía la primogenitura? Era lo que Dios le había dado.
Dios le había concedido, Dios le había otorgado. Y así también Dios ha dado a muchas personas dones, ministerios, llamados, pero esas personas han menospreciado lo que Dios le ha otorgado. Y otros, como han anhelado eso, lo han alcanzado. Tengamos la actitud de Jacob. Amén. Tengamos la actitud de Jacob. Dice de Jacob, era un varón quieto que habitaba en tiendas. Cuando dice quieto, uno dice, ¿pero cómo quieto? ¿Qué debe entender quieto? ¿Qué es quieto? Y era un varón quieto, un varón tranquilo, pero un varón, el quieto significa estable en las cosas de Dios. No es alguien inconstante. Un día sí quiero servir al Señor, otro día estoy desanimado ya. No, era un varón estable, no era alguien voluble, no era alguien que está voluble, hay un rato se anima, otro no se anima. No, alguien estable, alguien sólido, alguien que está convencido de su necesidad de buscar a Dios. Y dice la palabra que era un varón que habitaba en tienda. Y la Biblia dice que el altar de Jehová habitaba en tienda. Esto quiere decir que Jacob era un hombre que buscaba a Dios, que tenía intimidad con Dios. Mientras Esaú estaba yendo por el campo, cansado de las cosas del mundo, este varón estaba buscando al Señor. Y cuando tú y yo buscamos a Dios, vamos a alcanzar las promesas de Dios y vamos a obtener la bendición de Dios, y Dios nos va a bendecir con cosas que tenía para otros, pero que no lo menospreciaron. Entonces Dios nos va a dar a nosotros. Amén. Amén. Solamente tenemos que estar dispuestos. Valoremos lo que Dios nos ha dado. Hay muchas cosas para valorar. Este año se está acabando. Valoremos lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado la oportunidad de ser parte de su iglesia, de ser parte de su pueblo. Si ocurre el rapto en la iglesia, vamos a volar con Cristo. No perdamos lo que Dios nos ha dado, no perdamos lo que Dios nos ha otorgado. Mira que Dios ha sido tan bueno de bendecirnos. Y Dios nos ha llamado, por nuestro pueblo nombre Dios nos ha llamado. No menospreciemos las cosas de Dios, sino que tengamos en estima las cosas que Dios nos ha otorgado. Valoremos todo lo que Dios nos ha concedido este año. Quizás con dificultades, con cosas, valoremos lo que Dios nos ha dado y tengamos un compromiso para que el próximo año tengamos mucho más aprecio por las cosas de Dios. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en esta noche, porque tu palabra ha sido disertada, Señor, porque tú eres un Dios grande, un Dios bueno, un Dios fuerte. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor, en todo momento. Señor, gracias porque tú, Señor, habitas en cada uno de tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Siento tu presencia, Espíritu Santo. Siento tu presencia, Jehová. Siento tu presencia, Cristo, en mi vida. Gracias, Señor. Te pido por todas aquellas personas que están, Señor, por las redes sociales, por el Facebook. Toca su vida, Señor. Toca su corazón. A todas las personas que están conectadas, Señor, por el Facebook. Bendícelas, Padre mío, Señor. Bendícelas. Cristo te ama, varón. Cristo te ama, mujer que me escuchas ahí por las redes sociales. El Señor te está llamando. Tiene un plan, un propósito contigo. Él quiere que seas parte de su pueblo, seas su hijo, su hija. Él quiere salvarte. Venga Cristo. El tiempo es corto. Cada día que pasa es un día menos. Es un día menos y Dios está dando oportunidad para que tú y yo seamos salvos. Bendice a la iglesia, Señor. Gracias por mis hermanos, por los hermanos que no vinieron hoy día, Señor. El día de mañana estaremos reunidos en el culto. Bendícenos, Señor, Dios mío. Te pido, Señor, por toda la iglesia, por todas las peticiones que estamos orando, Señor.